Les damos la bienvenida a este programa. Mi nombre es Maya Dimas y seré la conductora de esta serie de podcasts realizados por el Programa para la Promoción del Empleo Juvenil, la Formación y Capacitación de Jóvenes para contribuir a la prevención de la violencia en los países de Guatemala, Honduras y El Salvador, implementado por la cooperación alemana GIZ en conjunto con la Secretaría de la Integración Social Centroamericana, SISCA, conocido como Programa Capaz, y su lema: soy joven, soy capaz. Diversidad cultural, oportunidad o desafío. La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, define la diversidad cultural como la variedad de formas en que se manifiestan las culturas de los grupos y sociedades. Esta puede expresarse por medio del arte, patrimonio, idiomas, siendo en algunos territorios más evidente que en otros. Ese es el tema que abordaremos hoy. Acompáñanos a conocer de primera mano cómo viven las juventudes de Guatemala, Honduras y El Salvador esta diversidad. Nuestros países tienen una riqueza cultural única en el mundo, pero eso representa oportunidades y desafíos. En regiones de diversidad étnica como Guatemala se presentan retos en la niñez y la juventud, a raíz de una sociedad golpeada por el colonialismo y el racismo. Hoy conversaremos con Anderson y Mayra, dos jóvenes hermanos con raíces en la población indígena Pocomam. Es un gusto que nos acompañen en este episodio. Buenos días, mi nombre es Anderson Isabel Chacón García. Estoy estudiando la municipalidad. Soy de electricidad, ya 2 años estoy aquí. Buenos días, mi nombre es Mayra Nayeli Chacón García, tengo 17 años, vivo en Santa Cruz y escuela taller municipal, taller agrología y cuarto bachillerato. ¿Cuáles son sus recuerdos más claros cuando eran niños? ¿Cómo recuerdan que se relacionaban con su familia? ¿Cómo era el lugar donde crecieron? Pues gracias a Dios yo tengo 20 años, mi familia habla un poco más. Yo sí entiendo, para hablar me cuesta mucho. Y donde vivimos allí, dice mi mamá, donde vivimos, ahí estamos en el mero centro del mundo, ahí vivimos nosotros. Pues me gusta vivir en mi municipal porque se ayuda entre ellos mismos, trabajos, igual los hombres no tienen trabajo, las mujeres les ayudan a trabajar y en mi comunidad no es peligroso porque se ayuda entre ellos mismos la comunidad y hacemos la cerámica y allí hay unos no estudian en mi comunidad, entonces más pues trabajan la cerámica y allí ganan un poco, como por ejemplo 200, 1000 quetzal o 3000 quetzales, entregan por camiones. A veces los hombres también ayudan a las mujeres. En tu participación, Mayra, mencionabas de que muchas personas no lograban estudiar, o también me dijiste que los hombres también tenían dificultades para conseguir trabajo. ¿Por qué creen que esto sucede? ¿Por qué muchos jóvenes, muchos niños no estudian y los hombres también de sus comunidades tienen dificultad para encontrar empleo? Pues como dicen, nosotros somos indígenas y no merecemos seguir adelante. Entonces algunos tienen miedo para ir más adelante en su estudio. Mejor dicen, mejor no estudiamos y trabajamos como la cerámica y ya no seguimos en la escuela porque nos da vergüenza seguir más adelante. Tal vez nos pueden hacer bullying, porque las indígenas, como usamos corte, huipil, ya
aquí pues en la comunidad de la capital usan corte y una blusa. Ya como dijimos a nosotros, no hay que tener miedo, hay que demostrar a la gente que sí podemos, porque la gente quieren más, ellos más quieren hacer más su futuro, más adelante, y nosotros como indígenas nos quedamos más abajo. Entonces eso no tenemos que hacer, tenemos que demostrar a la gente que sí podemos. Quiero conocer cómo es que ustedes decidieron seguir estudiando, a pesar de todas esas dificultades que han comentado, a pesar de lo que muchas veces también se dice de sus poblaciones, ¿verdad? Y que, como mencionaba Mayra, ¿verdad? Como de, no, ustedes no pertenecen a este mundo, no pertenecen a este espacio. En ese sentido, ¿cómo deciden ustedes, hacer caso omiso, olvidar eso y poder decidir continuar? Y pues, por el trabajo de mi familia, porque solo se mantienen trabajando de la cerámica, solo se mantienen. Entonces quiero que yo les saco adelante, que más que yo voy a seguir trabajando, y que mi familia que descansen y que ya no trabajan de la cerámica, porque se cansa uno demasiado. Y a ti, Anderson, ¿qué te motivó y te hizo querer seguir estudiando? Yo le dije a mi mamá, yo quiero estudiar para aprender más. Me dijo mi mamá, bueno, habló junto con mi papá y me sacó adelante de estudio. Este año voy a salir, le dije a mi mamá, quiero comprar un carro para salir, pues, al salir un ratito a pasear. Mi mamá se mantiene a las 7 de la mañana para las 8 de la noche para hacer artesanía. Todo el día se mantiene. De 6 de la mañana a 8 de la noche. Sí, hasta ahora. Le dije a mi mamá, ya te cansaste. A veces mi mamá ya no tiene fuerza para hacerlo. Mi mamá ya no va a hacer esa artesanía. Y le dije a mi mamá que me da un apoyo, pues, para mi estudio. Cuando yo tengo todo completo derecho, ya lo puedo apoyar a mi mamá, lo puedo apoyar a mi hermana. Me gustaría conocer cómo sueñan esta vida. ¿Qué les gustaría vivir? ¿Qué les gustaría sentir? Si nos quieres comentar, Anderson, adelante. Pues demostrar que somos pocomanes, todos. A veces, como dijo mi hermana, a veces se burlan de nosotros, que somos pocomanes, no entienden nada en Pocomán. Aquí en Guatemala no hay mucho trabajo de electricidad. Pues yo quiero motivar a todas las personas que más electricidad y también pocomanes. Pues como dijo el profesor, a veces no hay estudio en Guatemala. Que vienen ellos, se van a Estados Unidos, hay trabajo, dice. Así me dijo a mí. Yo pensé mejor hacer electricidad para aprender más adelante. Si no hay energía aquí de Guatemala, puedes hacer un aparato que se enciende cuando no hay luz. Tener una casa propia para mi familia y vivir más unidas y pasear y sacar más adelante en mi comunidad, que todo sí se puede, porque los indígenas más pues se quedan atrás y no siguen lo que quieren, porque tienen miedo a más de las capitales, porque Por el rechazo. por el rechazo, por el bullying que lo hacen, y más tienen miedo, no enfrentan lo que son, se quedan hasta abajo y no conviven a su derecho, que ellos entienden que son
que son indígenas y todo se puede y que el trabajo de aquí sí se consigue por los estudios, pero tienen miedo a enfrentar a los demás, a los demás personas. ¿Cómo consideras que la sociedad podría ser más incluyente? Es decir, que todas las personas sean consideradas, incluidas y que se sientan también ustedes pertenecientes a todos los espacios. Para mí, que somos pocomanes, que hace una escuela, pues, una escuela que no hay muchos bullying. A mí también antes me hicieron mucho bullying porque no podía hablar mucho. Los pocomanes. Viene mi mamá, me enseñan a hablar más, mis tíos también. Pues gracias a Dios ya puedo hablar pocomanes. Sí puedo hablar un poco pocomanes, solo para escuchar sí puedo yo. A veces donde estamos nosotros sí hay mucha violencia. Los pocomanes los bullean mucho. Nosotros los bullean. Dice mi mamá, ¿para qué va a bullear unos si todos somos seres humanos? No importa, unos pueden hablar pocomán, cachiquel y otros pocomanes. Nosotros hablamos pocomanes. Viene ella, mi mamá, dice, ¿para qué? ¿Para qué vienen? Para reclamar, para hacer bullying. Todos somos. ¿Por qué no apoyamos juntos de cada uno? Me gustaría me gustaría que no me rechazaran los trabajos para que use el traje típico y que uso pantalón. Eso no me gustaría, de rechazar de mi ropa típica. Eso no me gustaría. Igual aquí me dijeron en la escuela, usted tiene que venir con pantalón o con traje típica, porque el traje típica cuesta lavar y le va a ensuciar mucho. Entonces eso no me gustaría a mí, que me vistieran en pantalón, que te hicieran cambiar tu vestimenta. Sí, no me gustaría. Entonces no me siento cómoda del pantalón, entonces más me gusta usar el corte típica. Eso. Guatemala es una sociedad multiétnica, pluricultural y multilingüe, en donde conviven múltiples pueblos originarios, como los maya, xinca, garífuna, entre otros. Estos pueblos, que ya los hemos evidenciado a través de las historias anteriores, sabemos que sufren una situación de desigualdad y exclusión. Para profundizar en el tema, nos acompaña la asesora técnica de un programa de la cooperación alemana para la región de Centroamérica. Adelante, puede presentarse. Hola, mucho gusto. Mi nombre es Amanda, soy de Guatemala, soy de la etnia maya chi, me considero una mujer maya y pues estoy colaborando con la cooperación técnica alemana desde hace 8 años y actualmente con un cargo a nivel de Centroamérica. Bien, listo. Amanda, para comenzar me gustaría que las personas que nos escuchan, las personas oyentes, conozcan o puedan entender la diferencia o tal vez qué podemos entender por diversidad cultural si es lo mismo que la diversidad étnica. Gracias, Maya, por la pregunta. Quizás voy a empezar en el contexto en Guatemala. Si bien es cierto, mi trabajo me permite conocer la realidad de Salvador, Honduras, pero en Guatemala, en cuestión de interculturalidad, pues tenemos una diversidad. Para empezar, somos 22 grupos mayas
Cuando hablamos de diversidad cultural, nos estamos refiriendo a los 4 pueblos principales, que sería el pueblo maya, xinca, garífuna y por supuesto la población mestiza o criolla, como la conocemos. Entonces, cuando nos referimos a la diversidad cultural, nos referimos a los 4 pueblos, y cuando hablamos de grupos étnicos, pues ya nos referimos a los grupos internos a cada grupo cultural, por decirlo así. El pueblo maya estamos divididos en 22 grupos étnicos. Me gustaría conocer qué implica esta diversidad para países como Guatemala, Honduras y El Salvador, sobre todo en el caso de las juventudes. En la realidad, una de las implicaciones del pertenecer a un grupo étnico o al pueblo indígena es que tenemos que hacer doble esfuerzo. En el caso de nosotros las mujeres, no solo sufrimos discriminación por ser mujeres, sino súmenle a ser mujer indígena, eso nos coloca en una posición doblemente discriminadas. Y entonces se maneja como el estereotipo de que los indígenas no tenemos formación, o sea, no tenemos conocimiento, se requiere mucho esfuerzo con nosotros para poder formarnos, que nos cuesta aprender. Y es cierto, tienen razón, nos cuesta aprender porque nos enseñan un idioma español que no es el nuestro. Entonces es como que si yo le dijera a una persona mestiza, yo le doy clases en achí, pero si él habla sola español, va a ser un reto que aprenda en achí. Entonces, como tener empatía, digamos, con los pueblos indígenas, que no es porque no queramos, sino nos imponen y nos involucran en un sistema que no es el nuestro. Y entonces ustedes, por ejemplo, escuchan a un alemán hablar español, su acento es diferente. Lo mismo pasa con nosotros, hablamos español con un acento diferente porque tenemos un idioma que es el que nos gestó, digamos, desde pequeños. Entonces, para mí, en la realidad, la implicación ha sido más como de discriminación, de racismo, pero también hay quienes hemos aprovechado las oportunidades, pero a costa de algunos sacrificios. Por ejemplo, pues yo no uso el traje así como muy común, porque digamos en mi casa éramos 9 hermanos, mi papá muere en el conflicto armado, y entonces mi mamá pues tenía que ver solita ella cómo mantenernos a nosotros, y entonces para ella era más fácil comprar un short, un pantalón, en vez de comprarnos un corte que realmente tiene alto costo por la forma en que se elabora. Y entonces yo empecé a aprender a usar pantalón, short, y empecé a verme así. De alguna manera eso me abrió puertas, porque yo entro a la cooperación y cuando me ven con mi traje se sorprenden, o cuando me escuchan hablando el idioma se sorprenden. Incluso ahorita trabajo en Quetzaltenango y yo entiendo muy bien el idioma de Quetzaltenango, pero la gente no sabe que yo entiendo el quiché porque me ven con pantalón. Entonces yo siento que la oportunidad que yo aproveché para poder estudiar, el costo fue que no estoy usando el traje. Y me gusta, pero la situación de pobreza fue lo que nos orilló a mis hermanas y a mí a no usar el traje. Ahorita para mí ya no es problema usar el traje, pero la situación es diferente, estoy en otra posición. Pero una mujer joven que está buscando una oportunidad para estudiar, sufrir bullying, discriminación de parte de sus amigas, eso no va a ser una oportunidad para ella. Entonces las implicaciones, la mayoría son negativas y lamentablemente proviene de un grupo muy minoritario. Me gustaría conocer si esta diversidad la podíamos ver como una oportunidad, como un desafío. Creo que a través de su respuesta podemos encontrar que es ambas. Es un desafío presente y constante, y es claramente también una oportunidad para construir dentro de esa riqueza, ¿verdad? De diversidad, de diferentes formas de crear, de ver el mundo, de convivir y de relacionarnos incluso entre nosotros y nosotras y con la tierra. Sí, tiene toda la razón. Digamos, para mí es una oportunidad cuando el Estado de Guatemala se prepara para aprovechar esa oportunidad de diversidad. Por ejemplo, yo conozco casos de mujeres indígenas que sufren violencia, colocan la denuncia, pero cuando llegan al juzgado no les entienden porque no hablan el idioma español. Pero recientemente el Estado implementó a los traductores jurados. Entonces ya hay una persona que escucha a la mujer violentada en su idioma, y eso facilita mucho a que la señora realmente llegue a una sentencia del por qué ella está colocando una denuncia. Para mí eso es un gran logro, que el gobierno haya colocado intérpretes en los juzgados, principalmente para estos grupos de mujeres.
Uno de los fenómenos que trabajo ahorita que me llama mucho la atención es que las personas o los jóvenes que sufren problemas de violencia siempre son los jóvenes que viven en áreas marginales. ¿Y quiénes son los que viven en áreas marginales? Son jóvenes que vienen huyendo de su municipio, buscando un trabajo aquí en la ciudad y se quedan en las zonas fronterizas. Decimos que viven en zonas marginales, zona 18, zona 21 de Guatemala, que normalmente los estigmatizamos como personas pandilleras, entonces las empresas incluso no les dan trabajo. Y yo trabajo el tema de empleabilidad y me doy cuenta que normalmente son jóvenes indígenas o hijos de personas indígenas que vienen desplazadas del interior y que viven, por ejemplo, en Villanueva, y ahí no encuentran trabajo por la zona en donde vienen. Entonces eso para mí iba a ser una oportunidad, pero al final se volvió un desafío, porque viene a buscar una oportunidad y de repente no lo logró. O por ejemplo ahorita el problema de la migración, ¿quiénes realmente están migrando? Personas indígenas del Altiplano, Quetzaltenango, San Marcos. Pero lo curioso es que ustedes no ven en las caravanas o gente que regresan con corte o con huipil, siempre vienen con pantalón, pero son indígenas que no están usando su traje. Entonces, ¿qué implicación tiene la migración? La pérdida del idioma, la pérdida de su vestimenta y por supuesto de la cultura, porque ya viene con otras costumbres diferenciadas al momento de reintegrarse a su comunidad. ¿Qué se puede hacer para reducir la discriminación hacia las juventudes indígenas? Los programas, ya sea del Estado, de cooperaciones, de iniciativa privada, pues deben ser como muy sensibles ante la situación de la población. El ser empáticos con los demás pueblos, el sentir, digamos, y algo muy importante que aquí en Guatemala nos falta mucho es escuchar a los pueblos, consultar a los pueblos. Entonces el convenio 169 establece la consulta a los pueblos indígenas y en los últimos 20 años hemos tenido muchos problemas agrarios, minerías, energía eléctrica, justo porque no se consulta al pueblo indígena. Entonces yo he acompañado problemas incluso de resolución de conflictos y la gente dice, si la empresa nos hubiese consultado que viene un proyecto, le hubiéramos dicho que el acceso no es por ahí, por donde abrió la carretera, sino es por otro lado y nos hubiéramos evitado este problema de accidente, por ejemplo. Entonces, realmente lo que dice la gente es que no son los pueblos indígenas, lo que ellos reclaman es que no son consultados. Y que quieren participar. Ellos quieren ser escuchados porque quieren ser incluidos a través de esta participación y es lo que menos hace el gobierno. Y entonces para un programa de desarrollo sí es interesante abrirse al diálogo con la población. De esta forma entonces incorporar cuáles son sus necesidades de idioma, cuáles son sus necesidades de educación, sus necesidades de empleo. Por ejemplo, en un trabajo cuando le dicen a usted, mire, este es el uniforme de la empresa y si usted quiere usar su traje, para mí eso es, bueno, no para mí, sino según el convenio 169, esa es una violación a su derecho de portar su vestimenta. Entonces, incluirlos, ser más incluyentes, eso podría reducir para mí la discriminación. Y tal vez el abrirnos al diálogo, como ustedes lo están haciendo, también reduciría, pienso, el estigmatismo, ¿verdad? O sea, esa discriminación, imagínense ustedes una mujer indígena, víctima de violencia, migrante al mismo tiempo, en otro país de tránsito. ¿Qué derechos realmente se le está respetando? Si el hecho de que tiene que cruzar frontera, ya tiene que ir con el pantalón, tiene que hablar ya el idioma de allá. Y pues realmente es como la falta de sensibilización, falta de promover el tema en las escuelas. Y yo he escuchado muchos jóvenes que hablan su idioma, pero si usted les pregunta, ¿habla un idioma? Dice, no. Prefiere decir no al temor a sufrir bullying o a ser discriminado porque pues habla un idioma. Pero hay algo que no nos debe, o sea, no podemos ocultar nuestro rasgo físico y nuestros apellidos. Entonces pienso que es falta de información, de una memoria histórica de dónde surgen los pueblos indígenas, qué implicaciones, pero me gusta mucho cuando ya las personas se informan, se capacitan, entonces ya tienen un nuevo concepto y entonces lejos de discriminar, pues realmente incluyen a los pueblos indígenas, pero entonces depende de todos nosotros, tanto de la población común como del gobierno, de tener estos programas con mucha pertinencia cultural, respetando mucho el idioma, la creencia, la cultura de
de los diversos grupos étnicos que existen en cada país. Sin duda, la diversidad cultural en nuestros países es una oportunidad de crecimiento como sociedad, pero también es un desafío para la inclusión, como se ha abordado con Amanda. Historias como las de Mayra y Anderson nos dan un contexto de la realidad de vivir en un país tan diverso como Guatemala. En el caso de Honduras, la situación no es tan diferente. En su lugar, El Salvador distingue desde el permanente olvido y marginación de sus raíces indígenas. A pesar de ello, debemos reconocer que están ahí y son memoria. Este podcast fue producido por Tobar Consultores con el apoyo de GFA Consulting Group, realizado en el marco del Programa para la Promoción del Empleo Juvenil, la Formación y Capacitación de Jóvenes para contribuir a la prevención de la violencia en los países de Guatemala, Honduras y El Salvador, implementado por la cooperación alemana GIZ en conjunto con la Secretaría de la Integración Social Centroamericana, SISCA, conocido como Programa Capaz, y su lema, Soy joven, soy capaz. Mi nombre es Maya Dimas. Nos escuchamos en la próxima.